베레아 사람은 Hechos 17, del 11 a 12, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pero recibieron la palabra con toda solicitud. Escudriñó cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y murieron sin distinción, y no pocos hombres. 남자가 적지 아니하다. Amén. 내 영혼아 Alma mía, ofrezcámonos con amor y humildad 아버지 하나님, 하늘에 계시니 온천하 만민주 앞에 찬송하네. 이 천지 만물도 주 앞에 엎드려 그 거룩하신 이름을 높이네. 주 언약하신 것 끝까지 지키니 저 하늘나라 향하여 곧 가리라. 주 얼굴 배울 때 내 맘이 기쁘고 영원히 주의 영광을 찬양하리. 왕의 왕 되신 주 하늘에 계시니 이 세상 죄악 이기신 구주 예수 저 천군 천사들 주옹위하고서 성도 함께 영원히 늘 섬기네. 삼위일체께 승리한 우리들 다 기쁜 음성 높여서 감사드려. 창조주 하나님 내 주도 되시니 주 앞에 나도 엎드려 경배하네. 하나님 아버지 Padre Dios, damos gracias porque nos has permitido este día santo y nos has llamado a tu iglesia y nosotros hemos obedecido y hemos entregado este culto delante tuyo. Ayuda, Señor, que todos nuestros miembros puedan entregar este culto delante tuyo y así puedan dar gracias delante de nuestro Señor. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dándolo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos.
악에서 구하옵소서. 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 쌓옵나이다. Amén. 주님의 마음을 본받는 자, 그 맘에 평강이 찾아오는 험악한 세상을 이길 힘이 하늘로부터 임함이로다. 주님의 마음 본받아 살면서 그 거룩하신 나도 이루리. 주 모습 내 눈에 안 보이며 그 음성 내 귀에 안 들려도 내 영혼 날마다 주를 만나 신령한 말씀 늘 배우도다. 주님의 마음 본받아 살면서 그 거룩하심 나도 이루리. 가는 길 거칠고 험하여도 내 맘에 불평이 없어지무 십자가 고난을 이겨내신 주님의 마음 본받으니라. 주님의 마음 본받아 살면서 그 거룩하신 나도 이루리. 주 예수 세상에 다시 오신 그날의 무성도 변화하여 주님의 빛나는 그 형상을 다 함께 보며 주 찬양하리. 주님의 마음 본받아 살면서 그 거룩하신 나도 예배 성공. En este momento vamos a orar en arrepentimiento para poder triunfar en el culto. Padre Dios glorioso, te damos gracias porque nos has llamado como tus servidores. Ayuda, Señor, que todos nosotros seamos personas que sean aptas para poder entregar este culto. Ayuda, Señor, para que cada uno de nosotros podamos depender de tu sangre, de tu gracia y pedir perdón por todos nuestros pecadores, nuestros pecados. Ayuda, Señor, que cada uno de nosotros podamos venir con un corazón
corazón sincero delante tuyo. Perdónanos, Señor, por todos nuestros pecadores, por no depender delante tuyo. Ayuda, Señor, que nosotros podamos recibir tu misericordia y entregar este culto delante tuyo. Padre Dios, aunque con nuestro propio ser no podemos venir a entregar este culto, ayuda, Señor, revestirnos de la sangre de Cristo a través de la gracia de Cristo y así pedir tu bendición. Y ayuda, Señor, que cada uno de nosotros podamos triunfar en esta hora. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 주님을 의지합니다. 주님을 의지합니다. 내 삶의 위로와 참 평안 주시는 주님을 의지합니다. 주님을 사랑합니다. 주님을 사랑합니다. 오 할렐루야, 오 할렐루야, 주님을 사랑합니다. 주님께 감사합니다. 주님께 감사합니다. 오 할렐루야, 오 할렐루야, 주님께 감사합니다. 영원하시며 Padre, que eres santo y que eres todopoderoso y eterno. 아버지, 오늘 거룩하고 복된 Damos gracias porque nos has permitido este día precioso y nos has dado este mandamiento y nosotros a través de la fe hemos obedecido y hemos venido delante tuyo. 우리의 정신과 의식과 Ayuda, Señor, que todo nuestro ser, nuestros pensamientos y toda nuestra vida no piense y no se preocupe en qué comer y qué vestir. Ayuda, Señor, que cada uno de nosotros, aunque en medio de todo esto hemos pecado delante tuyo, ayuda, Señor, que en cada uno de nosotros podamos recibir tu perdón. Y así ayuda, Señor, que todos nosotros podamos ser revestidos de tu palabra y poder venir en este culto en esta hora. Nosotros hemos conocido al Padre que no podemos ver, y hemos conocido a Jesús que ha venido en carne en esta tierra, y también nos has dado el Espíritu Santo para que así nosotros podamos obrar dentro de ti. Padre, aunque el mundo no te puede ver y no te puede conocer, nosotros has hecho que nosotros podamos conocerle y has hecho que el Espíritu Santo pueda venir dentro de nosotros y así podamos entregar este culto en espíritu y en verdad. Ayuda, Señor, que así nosotros
que nos has dado la oportunidad para poder conocerte a ti, para poder recibir el bautismo, para poder predicar y así en esta hora incluso para poder recibir tu palabra. Aunque este mundo esté lleno de la oscuridad y en este lugar no hay lugar en el cual nuestro espíritu pueda tener la paz y no hay lugar en el cual nosotros no podamos tener ninguna felicidad. Ayuda, Señor, que cada uno de nosotros podamos estar despiertos en ese momento y así podamos entregar nuestras vidas delante tuyo. Te queremos pedir por nuestro obispo mayor. Ayuda, Señor, que él hasta el último momento pueda tener esa salud para poder realizar toda la obra que tú le has dado. Y ayuda, Señor, que así como la palabra que le has dado a él es como esa raíz en nuestra iglesia. Ahora tú has puesto al obispo para que ahora él estas raíces puedan ser ese tronco y ese fruto. Y ayuda, Señor, para que en medio de toda esa dificultad, ayuda, Señor, que nuestro obispo pueda tener esa paz y no esté cansado, sino que él tenga esta salud y así tenga ese poder para poder sobrepasar toda dificultad y tenga esa inspiración para que así en nuestra iglesia pueda recuperarse rápidamente y ser reedificada rápidamente. Padre Dios, como tú de esta manera nos has dado la esperanza y te damos gracias porque constantemente nos has dado la esperanza para poder entregar, para poder conocerte a ti y así tener esa esperanza de reino en los cielos. Ayuda, Señor, que cada uno de nosotros podamos guardar nuestra fe hasta el último momento y así realizar esa resurrección, esa vida eterna. Y ayuda, Señor, que todos nosotros podamos participar en la primera resurrección y así en los últimos momentos en el cual muchas personas han dejado la fe y ayuda que cada uno de ellos nos sigan como ellos. Ayuda, Señor, que nos sigamos esas diferentes cosas del mundo, esos engaños del mundo, sino que cada uno de nosotros, cada vez que nos reunamos, podamos amarnos al uno y al otro y animarnos a cada uno de nosotros. Te queremos pedir por nuestro obispo que tú has puesto para llevar tu palabra el día de hoy. Ayuda, Señor, para que él tenga la inspiración y la sabiduría, el conocimiento y el poder de tu palabra. Y ayuda, Señor, que sí, al llevar tu palabra, lo pueda llevar con todo fervor. Y ayuda, Señor, que todos nosotros, al recibir esa palabra, pueda hacer ese mandamiento de la vida eterna. Ayuda, Señor, que en toda nuestra vida podamos estar llenos del Espíritu Santo y así todos nosotros podamos realizar esas sanidades y esos prodigios que tú nos has dado. Y ayuda, Señor, que así nosotros podamos tener a manifestar el hecho que somos hijos de ti. Y ayuda, Señor, que en este momento tú obres en este culto. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. 나의 갈 길 아시는 주
주의 길로 인도하소서. 나의 죄 대신 구원하신 충만한 은혜 진리 알게 하소서. 나만이 힘들고 어려울 때 진실로 도우시는 주 알게 하소서. 내 안의 모든 죄와 용서하여 주소서. 내게 모든 것 채우시는 주 넘치는 복 허락하여 주소서. 겸손과 순종으로 살게 하소서. 주의 도심과 축복 오직 기도로 응답받네. 나의 몸과 정성 힘 다해 주께 나의 간절한 기도 응답해 주시리라. 할렐루야 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 성령 충만 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 성령 충만. 하나님 아버지 감사합니다. Padre Dios, te damos gracias porque el día de hoy hemos venido con nuestras ofrendas delante tuyo. Te queremos pedir por los miembros que han dado la ofrenda de construcción. Yo, Señor, que ellos y sus familias puedan ser construidas según tu voluntad. Padre Dios, también te queremos pedir por las personas que han dado el diezmo. Yo, Señor, que ellos y sus familias puedan tener esa bendición y así tener ese gozo de obedecer tu mandamiento. Padre Dios, también te queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de mensualidad. Padre Dios, que cada uno de ellos y sus familias han amado a tu iglesia y han entregado esta ofrenda delante tuyo. Dale la gran bendición. Padre Dios, te queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de agradecimiento. Ayuda, Señor, que ellos y sus familias siempre tengan esa respuesta de sus oraciones. Te queremos ver todas las personas que han ofrendado, incluso en línea. Ayuda, Señor, que esta ofrenda pueda usarse por tu iglesia y por el reino de los cielos y por tu gloria. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Les bendigo en nombre de Jesús a todos nuestros miembros que han ofrendado delante del Señor.
하나님의 말씀은 La palabra de Dios, Marcos capítulo 15, versículo 42 hasta el 47. Marcos 15, versículo 42 hasta 47. Vamos a leer todos juntos. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea y miembro del noble del concilio que estaba esperando el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que había muerto y habiendo venido el centurión le preguntó si estaba muerto e informado por él, el centurión dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándoselo, lo envolvió en las sábanas y lo puso en su sepulcro que estaba cavado en una peña e hizo rodar una piedra en la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban donde lo ponían. Amén. En este momento oremos todos juntos por el obispo que va a llevar la palabra y también oremos por cada uno de nosotros. Vamos a orar todos juntos. 또 예배 가운데 우리를 불러주시고 오늘도 예배 가운데 하나님 말씀을 들을 수 있는 신령한 시간, 복된 시간을 허락하여 주심을 또 감사합니다. 하나님의 말씀이 오늘도 성령으로 온 교회 가운데 또 들려지도록 하나님 도우시고 함께하시고 역사하여 주시옵소서. 오늘도 하나님 말씀의 대언자로 세우신 또 감독님 하나님 함께하여 주셔서 감독님께 말씀의 지혜와 또 말씀의 지식과 또 말씀의 능력을 주시고 성령으로 하나님 말씀을 담대히 증거할 수 있도록 하나님 도우시고 함께하시고 역사하여 주시옵소서. 우리 모두는 감독님 말씀을 하나님 말씀으로 받게 도와주시고 깨닫게 도와주시고 그러므로 순종할 수 있는 능력과 권능이 있도록 하나님 아버지 도우시고 함께하시고 역사하여 주시옵소서. 우리 모두는 주의 말씀대로 사는 기쁨을 주시고 교회와 함께 달려가는 행복과 권능이 충만하도록 도우시고 함께하시고 역사하여 주시옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios glorioso, te damos gracias porque nos has permitido el día de hoy. Y te damos gracias porque nos has permitido para poder recibir tu palabra. Ayuda a tu siervo que tú has puesto para llevar tu palabra y ayuda, Señor, que pueda ser revestido de tu gran poder. 하나님 말씀을 받을 Y también te queremos pedir por todos nuestros miembros que van a recibir esta palabra. Ayuda, Señor, que ellos también puedan revestirse con tu poder. 예수 이름으로 Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 예수의 신체 El cuerpo de Jesús, vamos a leer todos juntos la síntesis. 시작. Dios es eterno, Él envió al Hijo, quien estuvo en el seno al mundo para recibir el castigo en cambio de la humanidad. Por lo tanto, Él derramó la sangre en la cruz y finalmente murió. Luego de que murió, uno de sus discípulos fue a Pilato para pedir el cuerpo de Jesús. Esto significa no cadáver, sino soma, el que llama como si Él estuviera vivo, indicando el cuerpo muerto de un rey. Luego de recibir el permiso de Pilato, envolvió el cuerpo de Jesús en sábanas y lo enterró en su propia tumba. Aunque Jesús murió, José lo trató como si estuviera vivo. Este es el gran evangelio. Aunque el Hijo de Dios hubiera muerto, su nombre está vivo y mora en nuestros espíritus. El Señor vuelve a levantarse con la resurrección. Esto es la verdad. De la misma manera, el Espíritu Santo nos levantará. El espíritu de los hombres es como la tumba. ¿Quién puede morar en la tumba donde reina la muerte? El nombre de Jesús no es un cadáver sino cuerpo. Aunque Él murió en la cruz, Él vivió. Su nombre vive y su palabra está viva. No dejemos colgado el cuerpo de Jesús, sino hagamos que more en nosotros. Démosle la bienvenida en el Espíritu Santo y con la fe. No demos la bienvenida a la muerte, sino al que vive. El Espíritu Él resucitará en nuestro interior. Si es verdadero santo, dará la bienvenida al Señor. Aunque Él murió, no es un cadáver, sino un cuerpo. Él es quien vive por toda la eternidad. Amén. 신앙의 삶은 Si vemos en la vida de fe, 그리스도를 사랑하는 삶. es la vida de amar a Jesucristo. La vida de fe 사랑하는 삶인데 es la vida en la cual nosotros amamos al Señor. Pero esto, al mismo tiempo, significa que uno 우리에게는 남인
tiene que manifestar ese amor a nuestros hermanos y hermanas, aquellos que nosotros pues no tenemos una relación familiar. 우리 신앙의 삶은 Nuestra vida de fe 사랑하는 변화된 es amarle a Él y así tener ese cambio dentro de nuestra vida. 바로 이 변화된 Y al tener este cambio, o sea, al amar a Dios, a nuestro Señor, ¿qué significa? Esto es el cumplir, el poder guardar nuestra salvación. 절실하게 Y esto es algo que es necesario para nosotros. 주님 주신 Y incluso es la forma en la cual Dios, nuestro Señor, nos da a nosotros. A través de esto también nosotros cumplimos con y llevamos nuestra vida eterna a través de esto. Es algo que necesitamos. 우리가 주님을 사랑한다고 Sin embargo, 말은 aunque nosotros con nuestras bocas decimos frecuentemente que amamos al Señor, 무조건 우리가 그를 사랑하기로 pero esto 마음만 작정한다. no solamente significa que nosotros solamente tenemos esto determinado en nuestro corazón, o sea, en nuestro corazón, y habrá momentos en el cual que esto se convertirá en el cual que estemos amándolo a Él, no muy ciegamente. Cuando hablamos de que lo amamos a Él con solamente nuestras bocas, pues solamente pues pensamos que lo amamos, pero verdaderamente no lo estamos haciendo. Pero queridos hermanos, esto es algo que nosotros podemos encontrar muy fácilmente dentro de cada uno de nosotros. 저는 우리 교회에 Y yo deseo que en nuestra iglesia no haya ninguno que tenga este tipo de corazón, que cometa este error dentro de su vida de fe, 말을 하기도 하는데 que aunque dice que ama al Señor, 이런 단어를 등장시키지만 aunque ellos dicen que y usan la palabra amor, 거기에 해당하는 pero la verdad es que sus corazones no están en ese lugar. Podemos ver que sus corazones son mediocres ante esto y es como si ellos estuvieran hipnotizados con solamente el hecho de decir que aman y comienzan a enfatizar solamente en ese sentimiento diciendo que aman y tratan de esforzarse de poder amar cuando la verdad no lo están haciendo. 나는 우리 Yo, 모두가 la verdad, deseo que todos nosotros amemos al Señor verdaderamente. Y la verdad, yo quiero preguntarles a ustedes si lo están haciendo o no. 보다 사실적인 것을 말하자면은 Si hablamos un poco más verdaderamente o un poco más específicamente, el Señor nos ha amado a nosotros y Él nos ha dado su amor a cada uno de nosotros. Y Él dio su vida, Él sacrificó su propio ser para poder sacarnos a ustedes y a mí de la maldición. 하나님 Y a 아버지의 través de esto podemos encontrar ese amor de del Padre y que el cual Él manifestó en cada uno de nosotros. 여기서 예수님은 Acá, si vemos a Jesús, Él, en cambio de amarse a sí mismo, Él nos amó más a nosotros. 버리고 Él, 희생한다는 것은 el hecho de que se haya sacrificado a sí mismo por cada uno de nosotros, 그 희생을 위해 던지는 es mucho más grande que cualquier otra cosa. Podemos ver de que el hecho de que haya sido sacrificado por nosotros es algo grande. Por eso Él 못한 것으로 tomó su propia vida como algo que fuera pues apto para poder sacrificarse por nosotros. 안다면은 Y las personas que conocen esta verdad, 쉽게 말해서 좋아할 수밖에 entonces nosotros no tenemos más opción que amarlo a Él. No solamente de gustar de Él, sino que llegamos al punto de también de respetarlo. 이것은 우리가
말로만 Pero queridos hermanos, esto no es algo que nosotros podemos decir o expresar con nuestras palabras. La verdad es algo que nosotros no podemos expresar con palabras. O tampoco no es algo que nosotros podemos decir esto y formar esto como si fuera algo abstracto y así pues menospreciar el honor del Señor. Esto es algo que no debe ocurrir. 주님을 대하는 것은 Cuando nosotros tratamos al Señor, tenemos que tratarlo como si Él fuera verdadero y con respeto. 우리가 주님을 사랑하는 그 Queridos hermanos, en esa base de amar al Señor, tiene que tener ese corazón de respeto. 소중하다고 Tenemos que tratarlo a Él y conocerlo a Él y experimentar de que Él es alguien que es muy precioso. 그를 사랑한다고 Y 하는 것은 el hecho de que nosotros decimos que le amamos a Él, algo interesante es que esto es la forma de nuestra vida, o sea que este es el camino de nuestra vida eterna. 사랑하기 때문에 Como nosotros le amamos a Él con todo nuestro ser, nosotros realizamos esa obra que Él nos ha pedido a nosotros y nosotros obedecemos con todo fervor a estas obras que Él nos ha pedido a nosotros. 정말로 Y la verdad, 존중하기 때문에 y como nosotros lo respetamos a Él verdaderamente, el hecho de que nosotros le pertenecemos a Él es algo que nosotros tomamos con gran aprecio, e incluso si algo lo simboliza a Él, entonces también pensamos en eso, e incluso si pensamos en cosas que vienen de Él, lo amamos esas cosas también. 여겨지는 것 E incluso todas esas cosas que podemos ver que son obras que son beneficiosas para el Señor. Entonces nosotros nos esforzamos para hacerlo sin que nadie nos diga que lo haga. Si podemos ver que esto es beneficioso para Él, entonces nosotros queremos hacerlo. 어떤 의무에 의해서 No solamente estamos hablando de un punto de vista, una perspectiva en el cual nosotros tenemos como un deber. O no importa si nadie nos está viendo o si nadie nos está volviendo a pagar o nada. Pero si esto es beneficioso para el Señor, entonces uno mismo quiere y desea hacerlo 정상적인 우리 신앙 voluntariamente. Si nosotros vemos en nuestra vida de fe y si nosotros vemos la vida que ha recibido la salvación, viene a través de esto. Podemos ver que a través de esto podemos verificar nuestra vida de fe. 주신 최고의 계획 Si vemos a Jesús, uno de los mandamientos más grandes que nos ha dado, que es dentro de la iglesia, los hermanos y las hermanas se amen al uno y al otro. Y podemos ver que así nuestro espíritu también está siendo reforzado con gran fuerza y también lo espiritual está siendo protegida. Y cada vez que nosotros somos verdaderos, entonces cada vez que nuestra vida de fe es verdadera, entonces podemos ver de que esa fuerza del pecado ya no viene en nosotros, ya no tiene su fuerza y esa obra del Señor será realizada, ese plan del Señor será realizada. Pero hay algunas personas que creen en Jesús, hay muchas personas que miran la vida de la salvación un poco diferente. Sí, pues sorprendentemente, muchas personas que creen en Jesús, la verdad es que ellos 위해서 어떤 buscan un tipo de forma para poder verificar, para poder asegurar su salvación. Tratan de buscar una manera pues efectiva para poder verificar su vida de fe o digamos un tipo de teoría o otro tipo de cosas. Pero entonces podemos ver que estas personas son personas que no están viendo que su salvación está certera en ellas. Por ello, ellos están buscando algo para poder verificar esto. 천국길이 막혀 있는 것 같죠. Pareciera como que ese camino de del reino de los cielos estuviera siendo pues tapada. Están tratando de buscar algo pues grande o algo sorprendente o un tipo de teoría. 우리에게 주신 Pero queridos hermanos, el realizar esto, el hacer esto, 오해하고 있기 때문에
son personas que están malinterpretando esa salvación del Señor, esa vida de la salvación del Señor. Están menospreciando esa salvación. En el momento en el cual nosotros creemos en Jesús, esa salvación ya ha sido hecha en nosotros. Ese efecto de la salvación ya está dentro de nosotros. 구원이라는 것은 Cuando hablamos sobre la salvación, podemos dividirlo grandemente en dos partes. Cuando hablamos sobre la Biblia, y cuando la Biblia habla sobre la salvación, está hablando sobre la salvación de nuestros pecados, la salvación de de la muerte. Y también, cuando habla sobre la salvación, también está hablando del hecho de que nosotros vamos al reino de los cielos. Pero comúnmente, cuando hablamos sobre la salvación, estamos hablando del primer significado, o sea, ser libres del pecado. Queridos hermanos, ese efecto de esa salvación ya está hecha y realizada dentro de nosotros. 운명적으로 그 길이 막혀 있어요. Pero si nosotros vemos al hombre, el hombre desde un principio, ya ese camino de la salvación ya estaba bloqueada y tenía que entrar al infierno, ya tenía que perecer y recibir ese castigo, ya era el destino del hombre. Pero Dios es quien rompió con esto. 나타난 결과는 Y cuando Él se manifestó en cada uno de nosotros, ahora nosotros somos libres del juicio y 자유하게 된 것입니다. de la condenación. Ahora somos libres. Ahora nosotros somos libres de ese juicio que ya había sido determinado en nosotros. 다 해결되진 않고 Pero cuando vemos de que todo esto no ha sido limpiado por completo, hay algo que todavía nos desafía a nosotros. ¿Qué es esto? Estamos hablando sobre esa naturaleza humana, o sea, de la naturaleza del pecado, esos deseos del pecado. 한계가 있어요. No importa cuánto nosotros tratemos de santificarnos, siempre habrá ese momento en el cual queremos pecar. O sea, es muy difícil en evitar este pecado. Pero entonces, nosotros, ¿cómo podemos decir que nosotros hemos recibido la salvación, que hemos llevado esta salvación? Entonces, si miramos, cuando nosotros creemos en el Señor, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Estamos volviendo nuestro corazón, estamos cambiando esa dirección de nuestro corazón hacia el Señor. Por eso, 주님이 길자 nosotros venimos delante del Señor. ¿Y ahora qué significa esto? Que es ahora el Señor nos guía a nosotros para que nosotros no pequemos. Ahora Él no nos trata a nosotros con un gran juicio cuando pecamos, sino que ahora Él es nuestra guía. Y ahora qué es lo que nosotros tenemos que hacer es obedecerle a Él. Y si en medio de toda esta situación, aunque nosotros vayamos a pecar y aunque tengamos realizamos esas acciones que no son los correctos, el Señor nos anima a nosotros y nos perdona a nosotros. Él toma responsabilidad de esto 구원에 이른 y nos da esa nueva vida. Y por eso, si vemos una especialidad dentro de nuestra vida, ¿qué es? Es que nuestro corazón ha cambiado esa dirección por completo al Señor. Nuestra forma de vida ha cambiado por completo. 정죄에 Y podemos ver de que el Señor en ese momento nos está cuidando, nos está haciendo esa protección de ese juicio y de ese castigo. 우리가 원래 Queridos hermanos, nosotros éramos personas que teníamos que ir al infierno y éramos personas que teníamos que ir y teníamos esa vida. Pero ahora sí ponemos en diferencia estas dos vidas, es completamente diferente. Podemos ver que esa vida que el Señor que nos ha dado, estar llenos de la gracia del Señor, del gozo del Señor, y podemos ver que nos ha dado esa gran gloria y esa oportunidad para venir del Señor. Cuando hablamos de que el Señor nos ha salvado a nosotros, no estamos hablando de una simple palabra, sino estamos de que toda nuestra vida ha cambiado por completo. Ha cambiado por completo. De esa tristeza ahora ya nos ha dado a nosotros ese gozo de la gloria. Hemos cambiado esa dirección. 그래서 이 부분에 있어서 Por eso, 구원이라는 단어를 cuando nosotros hablamos de la salvación y cuando hablamos sobre esa palabra de la salvación, es algo que nosotros tenemos que conocer. Pero hay un problema en este momento, es que ese significado de la salvación ya no es certera para muchas personas. 중에
Habrán personas que cuando hablamos sobre la salvación, la verdad, cuando pues a muchas personas en sus mentes esta palabra pues no es algo certero para ellos. 요즘 사람도 아니고 과거 이스라엘 Pero entonces, si vemos a Israel, cuando hablamos sobre la salvación, cuando ellos escuchan la palabra salvación, ese significado era algo muy certero y podemos ver que ellos conocen esto. Pero entonces para nosotros como los gentiles, la verdad no sentimos pues a un 100% ese significado de la salvación. Si vemos las personas del Antiguo Testamento, los israelitas, podemos ver de que ellos 이르는 것으로 생각했기 때문에 ellos pensaban y ellos obedecían esa ley y podemos ver de que ellos siempre vivían en ese temor por no cuidar la ley o por desobedecer la ley, y como ellos trataban toda su vida de poder obedecer esto, ellos vivían en opresión. Pero en el momento en que Jesús vino en esta tierra, podemos ver que hubo un cambio, y por eso los judíos que son cristianos podemos ver de que esa opresión de la ley ha sido quitada de ellas, y podemos ver que la ley pues cada vez 권세가 있는데 tiene esa autoridad para poder destruir al hombre. Pero Jesús, en el momento en el que paga el precio del pecado, podemos ver de que esa ley para las personas que creen en Jesús y siguen a Jesús, esa ley ya no puede juzgarlos a ellos. Esa ley, aunque trate de juzgarlos, la verdad no tiene ningún efecto, no puede hacerlo. Por eso la ley, si vemos la función de la ley, que era dar opresión y temor y juzgar y para ellos. Pero entonces podemos, luego de que Jesús ha venido, como Él ha recibido todo esto, este efecto de la ley ya no tiene ningún sentido. Y podemos ver que los judíos que creen en el Señor, podemos ver de que ellos estuvieron en medio de esa opresión por muchos tiempos, y por eso en el momento en que esta opresión ha sido levantada de ellos, podemos ver que ellos están llenos de esa libertad y de esa libertad de esta ley, y podemos ver de que ellos reciben ese gran alivio dentro de ellos. Cada uno de ellos podemos ver que la salvación, ¿qué les dice? Ahora ustedes son libres de la ley, del juicio de la ley. Pero si vemos en nuestra perspectiva, es completamente diferente. Podemos ver que esta salvación, la verdad, no es completamente diferente para nosotros. ¿Será que hay alguno de ustedes que son oprimidos por la ley? ¿Será que ustedes de sus abuelos o sus tatarabuelos son oprimidos por la ley? Claro que no, no hay ninguno que no es oprimido por la ley. Pero entonces, antes de creer en Jesús también no éramos oprimidos, y luego de creer en Jesús también no hay nadie que ha sido oprimido por la ley. La verdad, no hay ninguno de nosotros que pues podrá preocuparse por ser oprimidos por la ley. La verdad, no debe haber ninguno. 신자가 된 후에도 율법에 매여 있지 않습니다. Incluso luego de creer en Jesús, la verdad, no somos oprimidos por la ley. De pronto hay algunas iglesias que son oprimidas por la ley, que eventualmente llegan a este punto. Para nosotros no es así. Cuando hablamos que somos libres de la ley, la verdad, muchas personas no entienden esto, no entendemos esto. Pero entonces cuando hablamos sobre que somos libres de la ley, que nuestra salvación es libre de la ley, entonces en nuestra cabeza no sabemos ciertamente qué significa esto, no podemos sentir qué significa esto. 그래서 구원이라고 말할 때 Entonces, cuando hablamos sobre la salvación, cuando hablamos sobre los judíos, cuando hablamos sobre la salvación que habla la Biblia pues en los judíos, y cuando hablamos sobre la salvación de nosotros, podemos ver que el sentir de esto podrá ser un poco diferente, y es un poco difícil de entender esto. Pero el hecho de que esto no es algo difícil para nosotros, ¿qué es? 빌법을 ¿Qué es? 우리 구원은
Nuestra salvación, ¿qué es? 신앙이 아니냐의 문제가 아닌 거예요. La salvación no solamente está hablando de que si nosotros cumplimos con la ley o no. Un problema que es un poco más importante. ¿Cuál es ese problema más importante? Si vemos a los judíos, ellos trataron de cumplir con esa ley y pensaron de que ellos estuvieron cumpliendo con toda la ley, como los fariseos. 사람을 받은 백성이므로 Y ellos como siendo ese pueblo que ha sido escogido por Dios, entonces Dios tendrá misericordia de ellos. Ellos pensaban y creían de esa manera. Pero entonces, 민족, el único pueblo de que en toda esta tierra que creen que está cuidando la ley y que es escogido por Dios, entonces ellos pensaron que todos irán bien. Pero ¿qué fue lo que Jesús dijo a ellos? ¿Qué fue lo que Jesús le dijo a ellos? Sus corazones son malos. 나쁜 것들이 잔뜩 들어있는 En sus corazones están llenos de estas cosas que son malas, que son inmundas, pero no importa cuánto ustedes se santifiquen en su exterior, ¿cómo pueden decir que ustedes son santos? 겉은 멀쩡한지 모르지만 Aunque ustedes exteriormente puedan verse como si fueran santos, dentro de ustedes podemos ver que constantemente ustedes dentro en su exterior tienen estas cosas que los pueden llegar a pecar. Su interior está sucio. Ese pecado como está dentro de ustedes, no importa cuánto ustedes cumplan con esta ley, este pecado no desaparecerá, sino incluso habrá mucho más. Ese pecado está dentro de ustedes. 아무리 노력을 해도 Esa salvación de ese pecado está dentro de ustedes. Por eso, como su pecado está entre ustedes, ustedes pecarán constantemente. 이미 요구하는 Por eso, ¿qué es lo que el Señor quiso de ellos? De que todo tipo de concepto, todo tipo de teoría, todo tipo de perspectiva y manera cambiaran al Señor, que tiene que cambiar. 그래서 예수 믿는 삶은 Por eso, esa vida de creer en Jesús no es el hecho de, tengo que cumplir esto, tengo que cumplir lo otro. No es cumplir con algunas cláusulas para poder ser aceptados. O tampoco no es el hecho de que conocer algunas teorías para que mi espíritu pueda ser libre. Sino que es cambiar mi vida, mi forma de vida al Señor. Es cambiar completamente mi vida a la dirección que el Señor nos está guiando a nosotros. Tenemos que cambiar esa dirección de nuestro corazón. Tenemos que cambiar nuestro corazón. Así es nuestra vida de la salvación. Podemos ver que esto es esa prescripción que el Señor nos ha dado a nosotros. Cuando hablamos de que nosotros hemos recibido la salvación, ¿qué es? Esa vida de que manifiesta que nosotros hemos recibido la salvación. Queridos hermanos, ustedes y yo hemos recibido el perdón. Pero entonces nosotros, ¿qué significa eso? Que nosotros tenemos que manifestar que nosotros hemos recibido la salvación. No importa cuánto nosotros conozcamos esto en nuestro corazón. Tenemos que manifestar esto, tenemos que testificar esto. ¿Será que yo recibo el amor? ¿Cuál es ese amor que hemos recibido? Es ese amor grande. Que cuando nosotros sí hemos recibido este amor, entonces tenemos que manifestar esto. Tenemos que confesar esto a través de al amar a las otras personas. Esta es la fe. Nosotros que no sentíamos nada, que éramos fríos, pero entonces aquellos que 그 핵심을 찌른 것입니다. puede hacer mover este espíritu, que es, si ustedes han recibido ese amor, entonces manifiesta este amor. Ustedes han recibido este perdón, entonces manifiesten esto. Queridos hermanos, ustedes y yo somos el cuerpo del Señor. La iglesia es el cuerpo del Señor que ama al Señor. Y nuestra iglesia, yo deseo que a nosotros podamos amar al Señor, o sea, cuidar, realizar esa obra del Señor. Pero ¿por qué estamos haciendo esto? Para poder tener esa certeza en nuestra fe de que nosotros tenemos que amar. O sea, tenemos que tener esa prueba de que nosotros hemos amado. Yo he recibido ese amor, yo he recibido ese perdón. No importa si las personas están viendo o no.
주님이 나를 지금 보시고 있지 않다. O si el Señor nos está mirando en este momento, si el Señor no nos está mirando en este momento, nosotros podemos tener un corazón sincero delante del Señor. Y así, la verdad, no hay nada que nosotros podamos venir para jactearnos delante del Señor al estar al frente de Él. Pero en el momento cuando Él no está mirando, como nosotros estamos en ese lugar que el Señor no nos está mirando, entonces nosotros en ese lugar, entonces la verdad podemos abrir todo nuestro corazón, toda nuestra vida y ser sinceros delante del Señor 구원받은 증거를 y testificar de que cada uno de nosotros somos personas que hemos recibido ese amor de Dios. Si vemos una de las especialidades de los pecadores que es el amarse a sí mismo, es tener ese amor por sí mismo. 육신에 대한 애착이에요. O sea, cuando hablamos de ese amor a sí mismo, estamos hablando del amarse, el amor de la carne. 중요하다고 해서 Hay algunas personas que dicen que las obras espirituales son más importantes y comienzan a escoger esas obras que son espirituales y comienzan a jactearse a través de esto. Pero si vemos a estas personas, podemos ver cuán estas personas son más personas de la carne que otras personas. Aunque ellos dicen que todo es espiritual, pero podemos ver que en su interior, podemos ver cuánto ellos solamente buscan lo que es de sí 자기에게 손해를 y en sus propios beneficios y piensan que el amar a los otros hermanos, la verdad no es beneficioso para él. Aunque dice que todo es pues espiritual, la verdad ellos no están hablando a sus hermanos. Queridos hermanos, cuando hablamos sobre ese al amarse a sí mismo, la verdad nosotros ahora tenemos que cambiar esa dirección y tenemos que amar a nuestros hermanos. Eso es lo que el Señor nos ha dado a nosotros y esa es la forma que Él nos ha dado para poder 내어 주신 sobrepasar esa esencia, esa naturaleza pecaminosa. Y si nosotros vemos en 1 Pedro 1:22, podemos ver que esa es la forma en la cual nosotros podemos así purificar nuestros espíritus y obedecer al Señor. Esa es la forma como Él nos ha dado a nosotros, de amarlo a Él, de amar 우리는 훈련하면서 실천해 나갑니다. de amar a Él y amar a todos nuestros hermanos. Y así nosotros al realizar, poner en práctica esto, entonces podemos ver que en el mundo esos mandamientos del Señor podrán ser menospreciados, pero en el momento en el cual obedecemos esto, podemos ver que esa justicia del Señor está siendo realizada dentro de nosotros. En el momento en el cual nosotros obedecemos, nuestros espíritus serán purificados. 증거를 나타내기 시작했으니 Y si tenemos esos testimonios, entonces amaremos a nuestro Señor. Queridos hermanos, el Señor no enfatizó solamente espiritual, sino que nosotros en esos momentos como el Señor, 가장 주님께 부딪힌 문제. la verdad, si vemos ese problema en el cual el Señor pues vio que era el problema más grande, que era el que no se amaban entre sí. Si vemos a los judíos, incluso los líderes que representaban a los judíos, la verdad ellos no amaron al Señor, no amaron a sí mismo. El Señor, la verdad, era el Mesías. El Señor, ellos eran aquellos que tuvieron que reconocer al Mesías, pero en cambio de amarlo a Él, lo odiaron. Y podemos ver que ellos no amaron al Señor, que ellos, la verdad, no manifestaron ese amor. O sea, ni amaron al Señor, no solamente ni amaron al Señor, sino no amaron a las personas, no amaron al pueblo. Y pues si vemos al Señor cuando habló a sus discípulos, dijo, ustedes tienen que amar, que ese símbolo de Jesús tiene que manifestarse dentro de ustedes. Y incluso los discípulos que vienen tras de ustedes también tienen que amar. Tienen que salir de esa naturaleza humana, o sea, tienen que salir de esa naturaleza del pecado, o sea, tienen que salir de todo esto, de esta religiosidad, tienen que salir de todo esto. Y ustedes tienen que amar. 주의
구원의 능력이 Y podemos ver que aquellos que aman, podemos ver que ese poder de la salvación es manifestada. Ese poder de la salvación ya bien ha sido morado en ellos. Y podemos ver que el Señor, ese efecto del Señor ha sido hecho 2000 años atrás. Y ese efecto todavía sigue en este momento. Pero entonces podemos ver, para que este poder de la salvación sea manifestado, tenemos que amar. Tenemos que amar. En el día de hoy nosotros tenemos que caminar, tenemos que caminar en esa obra de la salvación, y así es como nuestra familia puede tener esa paz. Ese poder de la salvación tiene que manifestarse dentro de nosotros. 구원이 역사할 때 En ese momento en el cual ese poder de la salvación es manifestada, 어떤 배려로 인해서 entonces nosotros podemos santificarnos 원래 아닌 por el Señor. Nosotros, normalmente, nosotros no éramos personas que podíamos recibir esto, sino que nosotros primero tenemos que amar al Señor para así poder 주님을 섬길 manifestar. Primero tenemos que amar para que así podamos manifestar esto. 남을 좀 욕하고 Si nosotros vemos en el mundo, podemos ver que es fácil y es una costumbre para todos nosotros el criticar y hablar mal de las otras personas. Está hablando de que está bien esa esencia de la carne, y podemos ver de que nosotros en el lugar donde se reúnen las personas, pues 자기 속에 hablamos mal de las otras personas, y podemos ver qué significa esto, que en este momento nosotros estamos activando a esos deseos del pecado, y al realizar esto significa que nosotros estamos demostrando que nosotros no hemos sobrepasado, no hemos vencido el pecado. Podemos ver que estas personas no son personas verdad, que son verdaderamente verdaderos santos o verdaderos pastores, sino que estas personas que si son llevadas por el pecado, podemos ver que son personas que son ya 소문을 내고 oprimidas nuevamente por el pecado, que cada una de esas personas que menosprecian a la iglesia, que menosprecian al pastor y que menosprecian y hablan mal de esto, podemos ver de que esas costumbres del mundo todavía siguen dentro de ellos, y podemos ver que ese pecado está siendo 그렇게 하면 안 되고 ha crecido dentro de ellos. Pero la verdad, queridos hermanos, no debemos hacer esto, sino que cada uno de nosotros tenemos que cortar con la raíz del pecado. Tenemos que cortar por completo de esto. Y el Señor ahora nos está abriendo ese camino para poder que nosotros podamos ir al reino de los cielos. Y como dice en 1 Pedro 4:8, que cada uno de nosotros tenemos que tener ese fervor para poder amar. Queridos hermanos, aunque el amor es algo difícil de hacer, la verdad tenemos que entrenarnos a cada uno de nosotros. No solamente una persona haciéndolo, sino que todos nosotros tenemos que realizarlo. No es el hecho de que cada uno de nosotros lo hagamos solos, sino que cada uno de nosotros tenemos que tener esa determinación dentro de nosotros. Y si no tenemos esa determinación, eventualmente no vamos a poder amar a nadie, ni siquiera a nuestro Señor. 사랑한다고 나는 너를 아예 인정도 하지 않아. El amar, como el Señor nos ha dicho a nosotros, que nosotros, si no amamos a nuestros hermanos, el Señor no nos amará a nosotros. Tenemos que amar a nuestros hermanos. Cuando amamos a nuestros hermanos, cuando amamos a la iglesia, y podemos manifestar ese amor del Señor. Pero si nosotros, comúnmente y en nuestra costumbre, si no amamos a los hermanos, y entonces 사랑하지 못할 것입니다. nosotros no vamos a poder amar al Señor cuando Él viene en nosotros. ¿Por qué? Porque no hemos amado. Porque nosotros no hemos. Cuando tenemos que amar, como en cada uno de nuestras vidas, cada momento de nuestras vidas, a nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque el Señor puede encontrarse en esos lugares pidiendo nuestro amor. Pero si no amamos, no lo podemos hacer. 그러나 사랑을 하는 사람은 Pero las personas que aman, pero las personas que constantemente aman, entonces ellos amarán al Señor. 사랑을
베풀고 따뜻함을 Pero las personas que ellos, la verdad, eventualmente tendrán la oportunidad de poder amar al Señor y amar a toda su obra. Y la verdad, el Señor te agradecerá a estas personas por amor. Queridos hermanos, cuando nosotros tenemos la oportunidad de amar, tenemos que hacerlo. ¿Cuál es esa desgracia para nosotros? Es para que esta vida en la cual el Señor nos da a nosotros ahora, no es ahora cuando nos ha dado esta oportunidad, es perder esa oportunidad y no poder amar al Señor. 사랑을 하시는 성도 여러분. Espero que todos nosotros seamos personas que podamos amar al Señor. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Que cada uno de ustedes puedan perdonar a sus hermanos una y otra vez. Y así podrán complacer al Señor. Y así ustedes puedan conocer esto. Y cuando cada uno de ustedes sean escogidos por el Señor, ustedes lo puedan ser. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. 할렐루야. Aleluya. 오늘 본문의 말씀. Ahora vamos a mirar el pasaje bíblico que hoy leímos. 이 상황이 매우 긴박하게 돌아가고 있습니다. Podemos ver que 예수님은 esta situación ya está pasando muy rápidamente y podemos ver de que Jesús, luego de ser pues crucificado, Él murió luego de 6 horas, pero Él todavía colgaba en la cruz. Pero podemos ver de que el día de los judíos comienzan por la noche y luego termina en el siguiente día, en la siguiente noche. Y podemos ver de que Jesús estaba ya todavía colgado en la cruz. Y podemos ver de que el día del reposo iba a comenzar rápidamente, pues iba pues 놓고 있는 것은 굉장히 comenzar pronto. Entonces podemos ver de que en el día de reposo no gustaban de que estuvieran colgados, los criminales estuvieran colgados en la cruz. Por eso decían que rápidamente fueran pues quitados de la cruz. 마지막 그렇게 늦은 시간 Y podemos ver 이 de que en ese momento los líderes judíos tuvieron prisa para poder crucificar a Jesús, y luego ellos eventualmente volvieron a rogarle a Pilato para que esta ejecución fuera pues hecho rápidamente antes de que viniera el día de reposo. Pero entonces, ¿qué significa de que cada uno, pues, de que esta ejecución fuera rápido? Si vemos en Juan 19:31, cuando dice de que se rompieran rápidamente las piernas para que así pudieran morir rápidamente. Y podemos ver de que en el momento en que ellos fueran crucificados, podemos ver de que cada uno de ellos estaban, pues, hechos posicionados con las rodillas pues dobladas para que ellos pudieran respirar a través de esto. Pero entonces cuando vemos que las personas que eran crucificadas, para ellos morían lentamente ahogándose, pero entonces para poder rápidamente hacer este proceso más rápidamente, ellos usaban un martillo de hierro para poder romper el hueso del muslo, para que así ellos no pudieran tener la fuerza para poder alzar sus piernas para poder respirar. 힘을 줄 수가 없죠. 그래서 다리 아픈 것은 Por eso, entonces ellos eventualmente se ahogaban porque ya no podían pues usar sus piernas. Y entonces podemos ver a Pilato que luego de escuchar lo que ellos querían, lo hicieron de esta manera, y podemos ver de que ellos ese centurión fue a romper las rodillas, o sea, los huesos del muslo de las personas, y podemos ver que él pues rompe uno del primero y luego el segundo, y luego cuando viene delante de Jesús, si vemos en Juan 19:33, podemos ver de que Jesús ya había muerto antes de romper sus piernas, y por eso no había ninguna necesidad de romper sus piernas. Pero de pronto pues podemos ver que algo interesante es que eventualmente pues lo acuchilló en el costado, como dice en Juan 19:34.
para poder verificar si está muerto verdaderamente o no. 문제는 있습니다. Pero entonces podemos encontrar un problema en este momento. ¿Qué es? El problema es que ya el día de reposo se estaba acercando muy rápidamente, pero Jesús todavía colgaba en la cruz. Y si vemos en Mateos 15:42, y luego si vemos en el versículo 43, podemos ver que José de Arimatea viene adentro y osadamente viene a Pilato para pedir el cuerpo de Jesús, y podemos ver que se aparece este hombre que no debería aparecer. Este José de Arimatea era miembro noble del concilio, y también la verdad, cuando hablamos que es miembro del concilio, ese concilio era aquellos que habían matado a Jesús, que mataron a Jesús ilegalmente. Pero la diferencia a otros miembros del concilio, como dice Lucas 23:50, que era un hombre, que era un varón bueno y justo. 멸망시키려고 Y también dice que cuando en ese momento en que los miembros del concilio quisieron planear para poder matar a Jesús, como es en Lucas 23:51, él no coincidió en acuerdo con los hechos de ellos. Incluso en Mateos 27:57 dice que él era miembro de Jesús, pero dice que él no se manifestó entre las personas. ¿Por qué? Porque en Juan 19:38 dice que él tenía miedo de la persecución de los judíos. Por eso hizo que esto fuera algo secreto. Por eso dice que esto fuera hecho en secreto. Por eso él estuvo en secreto. 마지막 시간에 닥치게 되는 Y podemos ver de que en medio de todo esto Jesús ya estaba en la cruz, y Jesús ya había muerto, y podemos ver que había un cambio en medio de toda esta situación, y porque apareció Él. Pero entonces, si vemos a las personas, ¿qué ocurrirá con las personas que luego de que son crucificadas y mueren en la cruz? Entonces podemos ver de que estas personas luego de que son muertos en la cruz, son rechazados de estas tres diferentes formas. Primero, la primera opción es que el cuerpo es dado al pueblo, a su familia, pero esto es algo que no es algo muy común en ese momento, y pues en ese momento no le daban ese cuerpo a sus familias, a los familiares. Y luego, segundo, ¿qué es lo que ocurría? 입구를 가로막지 않은 그렇게 ponían al cuerpo en una tumba que era como un hueco grande en la tierra, y pues desechaban esos cuerpos para que así los animales salvajes en ese momento pues vinieran a comerse el cuerpo luego de que 찾아보기 어려운 그런 son hechizados, porque no los tapaban. Y podemos ver de que en ese momento, pues en ese tiempo, en esa sociedad, habían animales salvajes en la tierra, e incluso también para que las aves vinieran y se lo comieran. Y podemos ver que así era como los cuerpos eran limpiados en ese momento. Y luego tercero, ¿cuál era el tercero? Normalmente la segunda opción que les acabo de decir era lo más común, pero el tercero que era que el cuerpo era echado en basureros y luego eran incinerados en ese momento. Entonces, si nosotros vemos a todos los discípulos de Jesús en ese momento, se habían escapado, no se podrían encontrar en ese momento. Y las únicas personas que podemos encontrar en ese momento eran las mujeres que eran débiles. Y la verdad, en ese momento, en esa situación, era muy fácil de que el cuerpo de Jesús hubiera sido echado en ese hueco que les había dicho, o incluso hubiera sido llevado en el basurero. Y 그의 몸은 이 세상에서 podemos ver de que no solamente Jesús murió en medio de la cruz y en toda esa situación, sino que su cuerpo iba a ser ya desechado de una forma más miserable. 1시간
Y podemos ver de que no había mucho tiempo antes de que esto iba a ocurrir, de pronto 1 o 2 horas. ¿Y cuál es lo que iba a ocurrir con su cuerpo, con el cuerpo de Jesús? ¿Qué hubiera podido ocurrir en ese momento? Pero en medio de toda esa situación ocurrió algo que era algo inesperado, y la verdad vino a una persona que era alguien que no era, pues, que no podían imaginar. Era José de Arimatea. Y como si vemos en Mateos 15:43, podemos ver de que él pidió el cuerpo de Jesús. Y la verdad, esto era algo imaginable en todo ese momento. Pero él viene y pidió ese cuerpo. Y en la palabra que usa la Biblia es osadamente. Entonces, ¿qué significa esta palabra? Significa que atrevidamente o con gran valor, él pidió el cuerpo de Jesús. Y podemos ver de que esto pudo ponerlo a él en gran peligro en todo ese momento. ¿Por qué? Porque el gobernador en ese momento era fácil de que en medio de toda esta situación hubiera podido negarle el cuerpo de Jesús. ¿Por qué? Porque el hecho de que cuando los romanos crucificaban a alguien, ese cuerpo le pertenecían a Roma, y la verdad, en medio de toda esta situación de ser crucificado, los cuerpos eran, hasta el último momento, eran tratados muy miserablemente. Y pues, ¿por qué? Porque ese castigo de la cruz era una manera para poder darle miedo a las personas del pueblo. Era una manera para poder advertir a las personas de que si ellos hacían algo mal, entonces pudieran ocurrir esto. Pero entonces José, en ese momento, al pedir el cuerpo de Jesús, significaba de que él pues estaba revelando de que él era parte de Jesús, de que él estaba siendo parte de Jesús. Y podemos ver de que en medio de esto pues oficialmente se estaba abriendo ante los miembros del concilio de que él no pertenecía a ellos. Y podemos ver de que esto podría traer no solamente una gran persecución pues entre los miembros del concilio, sino que incluso él iba a perder todo privilegio que veniera del concilio. Pero entonces, cuando hablamos sobre estos privilegios, ¿qué significa? Estamos hablando de esos económicamente y socialmente, y que su familia incluso pues iba a traer muchas dificultades en sí. Esto también para él pues traería pues gran dificultad en toda su familia, en toda su vida. O sea, estaba yendo a la destrucción. Su vida en sí estaba yendo a la destrucción. Pero entonces, ¿cuál era ese problema? Pues otro problema más grande para José. En ese momento, si él tomara el cuerpo de Jesús, él era rico y él tenía muchos dineros y muchos sirvientes, pero que no hubiera nadie que hubiera querido tocar ese cuerpo de una persona muerta antes de pues comenzar el día de reposo y el día de las fiestas. Entonces, por eso, el hecho de que él hubiera tocado ese cuerpo, estuviera él desobedeciendo esa ley, ese mandamiento. Pero entonces, si miramos a Pilato en ese momento, pues luego de que José estuviera en todo este momento, Pilato en ese momento le dijo a uno de sus centurión para que mirara si Jesús estuviera muerto o no. Entonces, y podemos ver de que en ese momento pues él fue y pues
alzó, cuchilló el costado de Jesús y luego regresó a Pilato y le dijo que estaba muerto, como vemos en Marcos 15:44, cuando dice que Pilato se sorprendió de que el cuerpo ya estaba muerto. ¿Esto qué significa? Podemos ver de que el cuerpo de Jesús ya estaba en un estado muy grave cuando fue colgado, y podemos ver de que normalmente cuando las personas eran crucificadas aguantaban más o menos 2 a 3 días, pero Jesús murió solamente luego de 6 horas. Y podemos ver de que José en ese momento vino para poder pedir el cuerpo de Jesús, pero era muy fácil de que hubiera sido negada esta petición. Pero si vemos en Marcos 15:45, podemos ver de que Él le dio el cuerpo a Jesús, el cuerpo de Jesús a José. Y si nosotros vemos el cuerpo de una persona que era crucificada, la verdad ya ese cuerpo le pertenecía a Roma, y para poder ensuciar incluso al cuerpo y ser miserable hasta el último momento. Y él tenía para poder para Roma poder manifestar su poder. Pero Pilato permitió esto a José. ¿Por qué? Porque sabía de que José era un varón bueno y justo, y de pronto esta es la razón por la cual le entregó esto. Porque en ese momento en el cual él pidió el cuerpo, la verdad se lo dio sin ninguna dificultad. Pero si cambiamos un poco la situación en este momento, si los discípulos hubieran venido a pedir el cuerpo de Jesús, Pilatos hubiera sido seguro de que hubiera negado el permiso de darles el cuerpo a los discípulos. Pero José, en ese momento, él, la verdad, era una persona que socialmente era una persona con gran estado, e incluso era una persona que era rica, y por eso Pilato no lo negó, sino que en cambio él le permitió la petición que le había pedido. Y si nosotros vemos en ese momento a José, la verdad, en ese momento, al pedirle el cuerpo a Pilato, él no tiene esa seguridad de que iba a poder recibir ese cuerpo, el cuerpo de Jesús. Pero una de las cosas que él tenía dentro de su corazón era de que el cuerpo de Jesús no hubiera sido maldecida en medio, al ser tirada en la calle o a ser tirada, hasta el último momento, sino que él quiso hasta el último momento de la vida de Jesús poder darle un funeral que fuera aceptada para él. Pero esto también iba a traer esas consecuencias de ser insultado o incluso ser menospreciado y perseguido por el concilio. Pero él de todas maneras tomó esto. ¿Por qué? Porque él quiso entregar este último momento al Señor, quiso darle ese funeral al Señor. Él no supo de que Jesús iba a volver a nacer, iba a volver a vivir en ese momento, iba a resucitar en ese momento. Pero él, hasta el último momento, quiso entregar ese respeto delante del Señor. Y la verdad es que él, hasta el último momento, quiso guardar ese honor del Señor. Y la verdad es que él quiso pagar este gran precio en su vida para poder entregar a Jesús. Y podemos ver que los discípulos no pudieron hacer esto. Y la verdad es que la verdad, lo que más le dolió a él no era que los discípulos no lo hubieran podido enterrar ni nada de esto, sino que él no tuvo la oportunidad para poder manifestar su amor al Señor cuando él estuviera vivo. Y la verdad, no había nadie que podía cuidar el cuerpo de Jesús. Y la verdad, Jesús ya estaba... Era un cuerpo ya que se estaba enfriando, que ya estaba lleno de muchas heridas en él. Y la verdad, ese cuerpo, si vemos en la perspectiva del mundo, ya era miserable, que no tenía ningún valor.
Y aunque José no pudo no pudo manifestar su amor hasta el último momento, y él ya perdió esa oportunidad para poder manifestar ese amor hasta el último momento. Pero para José, ese último momento era el último momento que él tuvo para poder tener ese encuentro con el Señor. Y supo de que esta era la oportunidad que él hubiera tenido para poder manifestar su amor al Señor. 요셉은 그를 속이지 않았습니다. Pero la verdad es que José, en ese momento, aunque Jesús hubiera muerto en ese momento, no fue el fin para él, sino que aunque Jesús no hubiera podido recibir ese amor de su propio amor, Jesús no hubiera podido recibir ese amor, él entregó todo su ser hasta el último momento. 사랑하지 않은 Y podemos ver de que esa tumba que enterró José, 내려줬던 que José enterró a Jesús, esa era una tumba en la cual nadie hubiera usado, y era esa tumba en la cual él, al hacer esto, estaba cumpliendo una profecía que había ya sido hecha hace muchos años atrás, como dice Isaías 53:9, cuando dice que se dispuso por los impíos su sepulcro, mas con los ricos fue muerto. Y podemos ver de que él cumplió con esa profecía que había hecho muchos años atrás. Incluso cuando dice Mateo 12:40, cuando habla de que a Jesús, como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Podemos ver si José no hubiera realizado esto, si no hubiera enterrado a Jesús, estas dos profecías no hubieran sido realizadas. Si él no los hubiera hecho, entonces estas no hubieran echados al piso, estas dos profecías. Pero José realizó esto. Podemos ver de que José fue usado en la forma más grande en ese momento. 안식일을 범할 수밖에 없었어요. José, para poder realizar esto, él tuvo que desobedecer a ese mandamiento y no cumplir el día de reposo. Él, en ese momento, él perdió ese derecho para poder participar en ese día de reposo. ¿Por qué? Porque él tuvo que tocar ese cuerpo. Él tuvo que tocar ese cuerpo, y la verdad, y él en ese momento, cuando fue a Pilato, podemos ver de que incluso en ese momento su cuerpo ya estaba siendo ensuciado. ¿Y por qué? Porque él tuvo que quitar el cuerpo que estaba colgado. Él tuvo que tomarlo con su cuerpo. Él tuvo que limpiarlo para poder envolverlo en sábanas. No solamente tuvo que tocarlo, sino que él tuvo que tomarlo en su cuerpo, que él tuvo que abrazarlo. 주님을 친히 자기가 Y él personalmente tuvo que realizar todo el proceso de funeral. Y aunque él era rico y él hubiera tenido muchas personas para poder hacer y realizar este funeral, la verdad no lo hizo, porque nadie quiso estar sucio en el día ya justo antes de la Pascua. Y entonces podemos ver de que él tuvo que hacer todo esto personalmente. Y si vemos en Marcos 15:46, dice que él también lo puso en sábanas en ese momento. Y luego si vemos en Juan, podemos ver de que vino Nicodemo en ese momento. Y Nicodemo, la verdad, también era una persona que era parte de los sanedrines, y también él quiso ser parte de este funeral de Jesús, y quiso de que por lo menos cuidar ese último honor de Jesús. Y si vemos en Juan 19:39 hasta 40, también Nicodemo tuvo que 간결하게 합니다.
tuvo que ser parte de esa gran persecución de todo el concilio y de todos los sanedrines y de todas las personas. Y si vemos los judíos en ese momento cuando se realizaban el funeral, era el proceso de sepultar a alguien era muy breve y era muy fácil de hacer. Pero si vemos a Nicodemo, la verdad él trajo pues una gran mira y aloe en ese momento, pero en ese momento esto era muy costoso. Pero entonces, ¿cuánto era en el cual él había traído? Él había traído tanto para poder sepultar, era a un rey, el cuerpo de un rey. 예수님께서 참혹한 Él había traído muchas especies para entregar delante del Señor. 모두가 그를 Podemos ver de que Jesús en ese momento era miserable y esa muerte que él tenía era una muerte que fue de las peores, y la verdad no había nada en que poder hacer pues manifestado en ese momento. Pero estas dos personas hasta el último momento quisieron cuidar ese honor del Señor. Y como dice luego en Marcos 15:46, él fue sepultado en una cabaña en la peña y una gran roca fue puesto en ese momento delante, y podemos ver de que él fue sepultado en un sepulcro que era de los ricos, de que era una de las personas más grandes. Podemos ver que los discípulos en ese momento no se encontraban en ese lugar, sino solamente las mujeres, como dice Marcos 15:47, María Magdalena y María, madre de José, y ellas estaban mirando dónde ponían el cuerpo. ¿Para qué? Para que así luego ellos pudieran venir delante del Señor y poder entregar otras especies aromáticas, para que luego del día de reposo pudieran venir delante, como dice Mateo 23:55 hasta 56. Queridos hermanos, cuando nosotros tenemos la oportunidad, tenemos que amarlo a Él. Si no tenemos esa oportunidad, entonces nosotros, la verdad, no vamos a poder tener esa oportunidad. Queridos hermanos, nosotros cuando tengamos esa oportunidad, cuando tengamos esta vida, tenemos que amar al Señor. Y les bendigo en nombre de Jesús que tengamos esa vida, que sea mostrada al Señor, que sea apta delante del Señor. Queridos hermanos, espero que toda nuestra iglesia 욕심에 휘둘리고 no tambalee en medio de los deseos de la carne. 권세에 Y la verdad, no sean oprimidos por esa potestad de la muerte, sino que nosotros podamos amar a Jesús, y así nosotros, cada uno de nosotros, podamos tener esa victoria del Señor, y así nosotros podamos entregar ese honor delante del Señor y podamos enaltecer al Señor. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Que cada uno de nosotros podamos ser usados en el Señor cuando Él lo necesite, que nosotros podamos servirle a Él. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Que cada uno de ustedes, que sus vidas puedan ser conmemoradas por el Señor. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Oremos en este momento. Oremos para que el Señor pueda recibir nuestro espíritu, para que Él pueda recibir nuestra vida, para que cada uno de nosotros podamos entrar en ese reino que ha sido ya preparado por Él, para que cada uno de nosotros, a través de su amor, nosotros podamos amar a las otras personas y el Señor pueda recibir a nosotros. Oremos todos juntos. 하나님 아버지 역사하시고 도와주옵소서. 하나님 아버지 도와주고 역사해 주시옵소서. 우리가 주님을 사랑했을 때 사랑하여 주님을 사랑할 기회를 잃지 않는 우리가 되도록 역사하시고 도와주시옵소서. 역사하시고 도와주옵소서. 우리의 심령을 받으시고 편하게 열고 돌이켜서 우리 주님 오늘 우리에게 주신 참 구원의 길을 가게 하여 주시옵소서.
하나님 아버지, Padre Dios, 것을 감사드립니다. damos gracias porque nos has permitido el día de hoy y ayuda, Señor, que todos nuestros miembros que han escuchado tu palabra 진실 있게 해 주시고 puedan tener esa verdad y esa sinceridad delante tuyo. Y aunque tú los estés mirando o no los estés mirando, en ese lugar donde aunque los hombres estén mirando o no estén mirando, la verdad puedan tener ese corazón verdadero para poder amarte. Ayuda, Señor, para que cada uno de ellos 그 영원한 현실이 있게 하여 주시고 tengan esa realidad eterna en cada uno de ellos. Y ayuda, Señor, que ellos puedan amar a nuestra iglesia, puedan amar a nuestros miembros y puedan manifestarse en ese lugar donde el Señor esté. Y ayuda, Señor, que cada uno de nosotros podamos amarnos al uno y al otro. Y ayuda, Señor, que todos nuestros miembros sean miembros que tú puedas recordar y así sea toda nuestra iglesia. Ayuda, Señor, que sea esa iglesia que pueda tener la victoria delante del enemigo. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Todos de pie y vamos a alabar. 예수 나를 위하여 십자가를 질 때 세상 죄를 지시고 고통 당하셨네. 예수여 예수여 나의 죄 위하여 보배 피를 흘리니 죄인 받으소서. 십자가를 지심은 무슨 죄가 있나. 저 무지한 사람들 메시아 죽였네. 예수여 나의 죄 위하여 보배 피를 흘리니 죄인 받으소서. 피와 같이 묻을 때 없는 이가 없네. 십자가의 공로로 눈과 같이 되네. 예수여
할렐루야. Aleluya. 이제는 Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nuestros miembros que han rendido el culto 영혼과 또 그 가정 y en sus familias y en todos ellos por todos los siglos. Amén. 자, 우리를 위한 Hay un mensaje por nosotros. Por favor, tomen asiento. 긴 겨울의 터널을 지나 해마다 봄은 찾아오듯 우리를 대속하여 고난과 죽임을 당하신 예수 그리스도의 부활은 우리 성낙인들에게도 부활의 소망과 기쁨의 봄으로 찾아왔습니다. 2022년 우리 교회의 부활절은 예수님의 성품을 닮아 사랑과 겸손을 훈련하고 예수님의 고난에 동참하여 처음 사랑을 회복하며 예수님의 부활의 기쁜 소식을 전하고자 합니다. 4월 10일부터 16일까지 한 주간 동안 성낙인이 함께 참여하는 부활절 주간을 선포하여 감독님과 함께 온 성도가 특별 새벽 기도회를 진행할 것이며 전 성낙인이 하나 되어 기도하고 찬양하고 간구하는 특별 금요기도회가 열릴 것입니다. 아이부터 어른까지 모든 세대가 참여하는 부활절 감사 미션은 하나님의 은혜와 사랑을 경험하고 예수님의 성품을 닮는 사랑과 겸손을 실천하는 소중한 시간이 될 것입니다. 코로나19 상황에 모이지 못했던 시간들 4월 17일 부활절 성낙인 한가족 주일 예배는 교회의 지체인 성낙인 모두가 하나 되어 한가족의 날로 말씀을 통해 은혜 받고 부활의 소망으로 충만하며 부활절 음악 예배는 예수님의 부활을 감사함으로 기쁨의 찬양을 드리겠습니다. 온 교회가 나는 부활이요 생명이다라고 하신 주님 말씀의 뜻을 알고 성낙인 모든 세대가 하나 되어 사랑과 겸손으로 부활하신 예수님께 영광을 돌리겠습니다. 자, 보셨던 것처럼 Como han visto, 주일을 앞두고 nosotros estamos ya cerca al culto de la resurrección y nosotros por una semana junto con el Señor 가신 길을 vamos a tener, estaremos junto con el Señor en ese momento, en ese viaje antes de la crucifixión. Y también desde abril 12 hasta abril 14 vamos a tener nuestra oración de madrugada y también que será especial en ese momento. También en abril 15 tendremos nuestra vigilia, incluso en el Día del Señor, o sea, abril 17, tendremos nuestro culto especial para la resurrección. Y nosotros en ese momento espero que todos juntos podamos participar en esto y así celebrar juntos. Por favor, todos de pie y vamos a dar gloria delante de nuestro Señor.
자, 사랑하는 성도 여러분, 감사합니다. Queridos hermanos, gracias.